Hemos visto durante varias semanas el imperio incaico, hemos visto, ¿no? Cuando llegaron los españoles inclusive a América, cuando llegó la empresa conquistadora, estos socios de la conquista, a poder invadir, ¿cierto?, el territorio del Tahuantinsuyo. Ahora vamos a ver otra etapa, otra época de nuestra historia, que es el virreinato del Perú. El virreinato del Perú, vamos a ver. Primero, ¿has visto alguna persona vestida así? ¿De qué época será esta persona? ¿Por qué se vestiría así? Cuando nos invadieron los españoles, hubo una guerra civil entre los conquistadores. Cuando hablamos de guerra civil nos referimos a guerra, conflicto, batalla entre dos bandos que pertenecen a un mismo lugar, están en un mismo territorio. Vamos a ver, después de la conquista del Tahuantinsuyo, se desataron entre los líderes españoles sangrientas guerras. Esto se debió al descontento por el desigual reparto de las ganancias, ¿no? Es decir, hubo guerra entre los socios de la conquista. ¿Por qué? Por dinero, por riquezas, ¿no? Por eso hubo guerra. Todos querían tal vez por igual, pero nosotros sabemos que el que lideró fue Francisco Pizarro, ¿no? Así que a él le correspondía, ¿no? Según él, un poquito más, ¿no? Un poquito más de oro, un poquito más de riqueza, un poquito más de poder. Como consecuencia de esta guerra civil, de este enfrentamiento, perdieron la vida muchos conquistadores, no solamente los socios, sino también las personas que los seguían, ¿no? Entre ellos perdió la vida Diego de Almagro y Francisco Pizarro, además de miles de indios, ¿no? No solo se perdieron ellos y su gente, ¿no?, los españoles, sino también los indígenas en este caso. Territorio ocupado durante el virreinato del Perú. La corona española, al ver esta violencia, al ver que se estaba desatando sangre, ¿no?, que muchas personas morían, no tanto españoles, sino también indios, la corona asumió el gobierno de los territorios que iba conquistando. Para ello se creó el virreinato del Perú, donde el virrey va a ser su máximo gobernante por ser el representante del rey de España. Quiere decir, cuando hablamos del virreinato del Perú, quiere decir que el Perú se convirtió como una pequeña colonia de la corona española. Y el representante del rey aquí en Perú fue el virrey. Durante el periodo virreinal estuvimos gobernados por 40 virreyes. Imagínense qué lapso de tiempo hemos estado, ¿no?, nosotros siendo virreinato. El primero fue Blasco Núñez de Vela, que vemos aquí está su foto, y el último José de la Serna, que fue el último de los virreyes de nuestro país. En el Perú virreinal ya se cambió, ya no teníamos aquí al Inca, a la Coya, al Lauqui, ¿no?, como autoridades, sino al llegar a ser el Perú, a ser un virreino, sus autoridades van a cambiar. Vamos a encontrar a la Real Audiencia, que eran tribunales de justicia, y en esa época a los jueces se les llamaba los oidores, ¿no? Había algún conflicto, tal vez un desacuerdo, iban allí a la casa de los oidores con los jueces. Existían los cabildos, llamados también ayuntamientos o municipios. La misión de esos cabildos era velar por el mejor gobierno de las ciudades. Los corregimientos eran dirigidos por los corregidores y su misión era proteger a los indios. Esa era la misión de los corregidores. Ver que tengan el trabajo, la jornada completa, que no sean sobreexplotados también, ¿no? Pero ese era el trabajo de los corregidores. La sociedad del virreinato también cambió. Vamos a ver que arriba, por encima de todos, se iba a encontrar la nobleza, y esta nobleza va a estar integrada por los españoles poseedores de títulos nobiliarios, como los descubridores, es decir, los que ayudaron allí a los socios de la conquista a poder invadir el Perú. Los conquistadores, los condes, los duques, y esta era su vestimenta, bueno, la vestimenta que ellos tenían, la vestimenta que ellos ostentaban.
Le seguía la clase media. En la clase media vamos a encontrar a los españoles que no tenían títulos de nobleza. Si hablamos de títulos de nobleza, quiere decir que esta clase media va a estar integrada por profesionales, profesionales como abogados y médicos. El pueblo estaba integrado por españoles y criollos dedicados a las labores como obreros, comerciantes y artesanos. Los indios, que se encontraban mucho más abajo, como podemos ver al final de la pirámide de la sociedad en el virreinato, eran un grupo de indígenas que habían sido convertidos en una clase dominada, ¿no? Eran allí las personas que trabajaban largas jornadas. Y los esclavos estaba formada por la población traída de África, ¿no? En este caso vamos a ver los esclavos que eran pues de raza negra. Los esclavos eran traídos de África porque los negros, ¿no? Por decirlo así, vieron que ellos tenían su contextura más fuerte, que eran mucho más rápidos, ¿no? Que eran mucho más veloces y que aguantaban muchas más jornadas de trabajo. Es por eso que los trajeron a los esclavos para que puedan trabajar, ¿no? Para que puedan trabajar. Durante muchos años, esta última clase social, que eran los esclavos, estuvieron sometidos, ¿no? A los españoles, las mujeres también, ¿no? Es por ello que vamos a ver que al pasar los años ya ellos van a buscar su libertad. Buenos días, Miss. Buenos días. Inclusive cuando los traían a los esclavos de África, los llevaban aquí al Real Felipe. No sé si ustedes conocerán el Real Felipe. Los hacinaban allí en el Real Felipe, hay un cuarto donde allí los hacinaban y ahí los traían en barcos y los hacinaban allí hasta que pueda venir pues no algún representante, alguna persona que los pueda comprar para que ellos sean vendidos también como mercadería, ¿no? Imagínense esa época donde prácticamente la vida de ellos, los esclavos traídos de África, no valía nada, no solamente eran como si tú ibas a la tienda y te comprabas pues no un caramelo, una galleta. Así era la vida en el virreinato antiguamente en nuestro país. Muy bien. Muy bien. Miss, nos falta cómo se llama.